sobre todo a esta hora del día o de la tarde, ya entrada la tarde de este lunes, que nos deja la respuesta pendiente, eso, cómo se cayeron el sistema de semáforos en Santo Domingo, cómo eso afectó definitivamente el tránsito en esas horas. Y se esperaban la respuesta del Intran. Ya está dada. Acusa a la TAN, es decir, a los que tienen la responsabilidad de operar el sistema. La denuncia no es suficiente, lo que demanda es las acciones, porque lo que pasó con eso es una muestra. Y no puede, sobre todo la capital no puede estar sujeto. Eso es estratégico, por seguridad, y todo lo que está, ¿verdad?, asociado a eso, al control del tránsito terrestre, vehicular, en la capital, el Gran Santo Domingo, ahí, en manos de en quien está operar ese sistema, ¿verdad? A partir de lo que conocemos y los resultados que produjo ese contrato, que todavía el ruido le molesta a los capitaleños. Está pendiente, ¿verdad? No solo que este ingeniero Hugo Vera tenga que retirarse, llegar a otro, y ahora hay otro, Morrison, que da la respuesta esta tarde. Sin embargo, dentro de esa realidad nuestra, fluye, conocido por todos, pero no abordado seriamente a partir de los datos, pero los datos son ahí. O sea, como el descenso del crecimiento poblacional dominicano, no solamente el censo, hasta el 2022, al 2022, sino también ratificado por esta encuesta nacional de cultura democrática, como la población dominicana a partir del 2002 tenía ese crecimiento y ahora bajó a partir de esa fecha, entró el 21 a 1.11% de crecimiento poblacional. Encontramos eso como la población envejeciente ha aumentado a razón de la población joven. Y cómo no solo la migración, sí, la cantidad de gente que se ha tenido que ir del país durante todo ese tiempo, pero fuera de eso, la baja fecundidad del dominicano. El dominicano, la dominicana han bajado el ritmo de los partos. Y eso lo que da pie, ¿verdad?, para la información, para ir tomando acciones. Si bien es cierto que ayuda bastante, que tiene que haber el equilibrio demográfico, ¿verdad? Es decir, la cantidad de personas, para que haya ese equilibrio se requiere que sean números, ¿verdad?, no negativos, sino positivos. Por eso que el promedio es 1, más o menos, hasta en algunos casos menos de 1. No como en otros países que es menos 0. Es decir, que el crecimiento poblacional es menos que la cantidad de personas que nacen. Y eso, ¿verdad?, en el tiempo, en 10 años se ve. Por eso que en 20 años, en el 2002 a la fecha, encontramos ese elemento recurrente que la población dominicana su crecimiento ha ido, no constante, sí, pero no a los ritmos esperados por la cantidad de gente que sale del país, los que se mueren y también aquellos, ¿verdad?, los que nacen. Tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? No aquellos que quieren que menos gente, más bienes y servicios, menos comida para darle a tanta gente. El equilibrio es necesario porque al final, mira cómo nosotros vivimos de los ausentes. Es decir, no están aquí consumiendo bienes y servicios, sin embargo están allá produciendo y mandan para acá. Y eso lo hacen los haitianos, lo hacen los venezolanos,
lo hace todo el que está fuera de su país, alimentan los que están allá, los que dejó allá. Y eso es sano, es decir, paga su diferencia. No solamente se sacrifica de no estar allí demandando bienes y servicios, es decir, escuelas, hospitales, etcétera, pero lo produce allá y manda para acá. Una cosa que ha sido, sin eso nosotros, esos chelos que llegan años tras años, y cómo eso se puso tan de manifiesto durante la pandemia. El que no recibió en esa época. Es decir, que es una población necesaria. Sin embargo, la cantidad de niños que estamos produciendo dominicanos y a razón de las personas, los fallecimientos, que eso, la información, reitero, no es suficiente. Es las acciones que en términos que hace ese Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ese viceministerio de manera muy puntual sobre ese aspecto, tiene que hacer esa encuesta para medir aspectos como medir la desigualdad, la exclusión social y esos derechos que hemos dejado, que han ido arropando, pero que están presentes. Y otro componente que se agrega, no solamente la cantidad de personas, es decir, medir el crecimiento poblacional y sus componentes, sus variables, cómo se comporta, mediante esa encuesta, ¿verdad? Y sus resultados, pues no basta que, reitero, que la tengamos y la dejemos ahí, pero ¿verdad? La estudiemos y veamos los resultados, y a la luz de los resultados, bueno, pues mediante políticas públicas, estrategias, ejecutorias, para pasar a un segundo nivel, poner, ¿verdad?, que eso no nos impacte no solamente inmediatamente, mediana y largo plazo, que eso esté calculado para minimizar esos efectos a largo plazo. Y aquella población que ha sido golpeada por esa política o la carencia de ella, bueno, viene auxilio. Y eso es lo que le hacen los gobiernos mediante su política de subsidios sociales, de políticas sociales en general, va en auxilio de esa población que por alguna circunstancia son los efectos colaterales. Esa población que no recibió suficientes derechos, por ejemplo, de bienes y servicios, creció de manera desproporcionada, como encontramos que esas 4 provincias de la isla de Santo Domingo, de nosotros como país, encontramos como la Altagracia, Santiago, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, crecen de manera así como están. Y eso conlleva, bueno, que la población de Higüey o la población de Verón, Punta Cana, esa gente que no tiene la cantidad de escuelas, suficiente servicio de salud, no se contempló a ellos de que, o sí, se pensó, pero no se dio respuesta. Ya tenemos un hospital, ya tenemos algunas facilidades de escuela. Bueno, pero ha sido por el crecimiento desproporcionado que se ha sometido a esta población y nadie calculó que esa inmigración se iba a mover para Verón y ella al final iba a demandar bienes y servicios. El transporte, eso, ese tránsito, porque está así. Eso ahora hay que abordar eso seriamente a partir de esas informaciones que tenemos. Fuera del ámbito de la corrupción, que allí también la midió, la exclusión, es decir, la discriminación negativa esta de por qué todavía como dominicanos no votamos por una mujer. En los partidos políticos está manifiesto, a pesar de los impuestos de la Junta, de esa política de género, de que ellos tengan que llevar dentro de su boleta, su propuesta electoral, el 40% de mujeres de impuestos, porque si no, los partidos políticos ni caso le hacen a eso. Fuera de esa realidad, el dominicano, de acuerdo a esa encuesta, no es mía, son resultados de la encuesta nacional de cultura democrática que monta el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ese viceministerio tiene que tener esa encuesta para tomar decisiones, ¿verdad? Diseñar política pública para ir en auxilio, responder a esa realidad, porque es una fotografía de la realidad nuestra. Y allí está que nosotros como tales no vamos a votar por una persona que sea de origen haitiano. Lo pone de manifiesto allí, la encuesta.
Cuando se le preguntó a esas personas, bajo esa encuesta, a la luz proyectó, no dice, la encuesta que el dominicano no votaría por una persona que sea de origen haitiano. Lo dice la encuesta. Igualmente que si es de origen, si es una persona de la comunidad LGBT. Ninguno de ellos. Nosotros nos resistimos igual que las mujeres. En cambio, como creemos en ese ser humano, en el hombre, el dominicano, contratado, que no creemos como dominicanos, de cada 100 dominicanos que le preguntaron, 7 no creen el otro. Y donde la clase política es la más marcada. Y que el tema de la corrupción es permisible en la medida que responda a la necesidad de la comunidad. Es decir, si tú abordas, me resuelve un problema comunitario o como tal, habido de forma personal, bueno, pues te la dejo pasar. Y esos son números, ¿verdad?, reveladores, que están ahí como un concierto más de campanas, son látigos, que nos dice cómo anda la realidad dominicana. Con ello, es una información. La información depende para qué se usa, con qué propósito. Y dentro de esos elementos ya ha dado a conocer 3, 4 elementos del ámbito social o de la realidad dominicana, en el ámbito político, económico, social, cultural y medioambiental dominicano. Encontramos esos elementos dentro de esas encuestas. Y con ello tomar las decisiones sobre la base de las realidades. Si la Altagracia sigue creciendo a cómo va, hay que abordarla de alguna manera. Y el problema nuestro es que los números no son lo suficientes, porque no creemos, el censo habla de razones, incluso dentro de las provincias que dice el censo nacional, el 10º, que no completó un porcentaje significativo de gente que no fue censada, lo que quiere decir que los números no cuadran, porque hablan de números distintos, no la percepción, probablemente sea esa, porque ¿cuáles son tus números? Es lo que dice la encuesta, el censo. Pero sí sabemos que es una de las provincias que más crece poblacionalmente. Se sabe, esa es una realidad, medido a nivel nacional, cuáles son las provincias que más crecen poblacionalmente. La Altagracia es una. El número real todavía no lo tenemos, por eso hay que medir a la gente, independientemente de la naturaleza de lo que viven en la Altagracia, sobre todo en el municipio de Higüey, la otra banda, y Verón de manera muy particular, cuyas habitaciones están cerradas porque ese señor está trabajando. No puede ser censado y saber cuál es su realidad socioeconómica, cultural, en fin, todos los elementos necesarios para qué tipo de individuos tenemos ahí o qué tipo de población tenemos allí. Porque la de Verón, que son, por ejemplo, que nos podría dar una idea, trata de que son 138.000 personas, se estima, que vivan en el distrito municipal Verón Punta Cana, pero es un número que se dice ahí, bueno, pero yo no lo he visto en ningún lado de manera oficial, todavía no he visto el número, pero sí, por ejemplo, me quedo con este número preocupante, a razón de ese número, que 30.000 personas, 30.242 personas tienen derecho a votar, están dentro del padrón. Ahora hay más, pero están en el momento de las últimas elecciones, esos son los que tenían derecho a votar, que casi siempre más de un 70% de los que no tienen derecho a votar. Y eso pasa también con el censo, o sea, el número que dieron, por no vivir ahí, no votar ahí, no te da un número real para tomar decisiones. Sobre todo la aplicación los planes para la aplicación de la ley, el plan de ordenamiento territorial y uso de suelo y asentamientos humanos en Verón, la información a partir de ese diagnóstico que se hizo, es un número dado, no contempla, por ejemplo, la cantidad de vehículos que circula por Verón Punta Cana. No. ¿Cuántos vehículos circulan por Verón Punta Cana?
Y a la hora de tomar decisiones sobre la base de informaciones no validadas, a la hora de tomar una decisión de carácter social hay que estar lo más próximo posible a la realidad de ese territorio que se va a intervenir, a mejorar, lo más próximo posible para que tenga la validez, el plan, tenga incluso sus efectos sean positivos, sean mayores que lo negativo. Que los negativos sean aquellos que no se pudieron medir justamente por no tener informaciones válidas. Por eso que encontramos que los beneficios sociales o el impacto social negativo de algunos planes de desarrollo son mayores que los positivos, porque la política no está, la política aplicada no está sobre la base de informaciones lo más cerca posible de la realidad. No sabemos. Y esa preocupación sobre la realidad de la población dominicana de Verón Punta Cana, ¿cuál es? O de la Altagracia. ¿Cómo vamos a intervenir la Altagracia sobre los números que la institución que está llamada a medirlo a partir del último censo, que fue el 10º? Eso implicó definitivamente números que ella dice que tuvo dificultad. Habla de números alarmantes allí, brutales, en el sentido de que, que no se abarcó el 100%. Siempre hay una población, ¿verdad? Un porcentaje manejable, un 10%, hasta 15% permitido que tú no tengas el universo de esa población, ¿verdad? Porque es difícil contemplar el universo de una población por la naturaleza, sobre todo en la zona donde se va a intervenir. Porque si es un ambiente totalmente controlado, y más en esta que aquí se aplican los 3 horarios laborales, que la vida social de Verón Punta Cana gira, y de la Altagracia de manera muy puntual, gira en torno a esos 3 horarios, jornada laboral, 8-4, 8-5, 5-11, 12 a las 8 de la mañana. Esos 3 horarios, los 3 triple saltos mortales, porque se lo aplican a la gente, a los empleados. Es decir, hoy entra a esa hora y en la semana le aplican los 3 horarios. Una gente sometido a eso, a la hora de estar, lo están llamando a las 10 de la mañana, pero se acostó a las 9. Se hace media hora que se acostó. Después de venir de ese cansancio de servir, sobre todo ese horario tan fuerte que son el último horario, es decir, cuando la gente come, es decir, el segundo horario, el de la noche, que ahí es que la gente come, baila, fuma y hace ensucia, hace de todo. Es decir, entre las 4 o 5 de la tarde y 12 de la noche. Viene explotado y le tocan la puerta para censarlos a hacer loco, como lo pasó, como realmente pasó. Y tú encuentras que la mayoría de esos apartamentos, solo en algunos casos, tú encuentras 2 o 3 apartamentos que fueron censados. Y es una realidad que está ahí, hay que reconocerla. A partir de tener ese número real de la realidad de Verón Punta Cana, concretamente, positivamente, a partir de ahí las intervenciones, sobre todo mediante planes, políticas públicas, municipales, estrategia, ejecutoria, cual que sea, tiene que estar lo más próximo posible a la realidad de Verón Punta Cana. Porque no sabemos cuántos somos, incluso no sabemos dónde están. El territorio real, como está Verón Punta Cana, toda esa configuración hace que sea difícil un análisis completo, lo más próximo a la realidad, medirlo en su totalidad, sino parámetros que en ocasiones no reflejan la realidad. Si bien es cierto, de una población, el 10%, tú le preguntas, y eso te da una percepción, te da una idea de por dónde andan los 90, no necesariamente. Por eso que la muestra tiene su forma. Por eso que las muestras en el ámbito social de las estadísticas tienen unos parámetros, unos números, unas componentes, unas calidades, unas características, para que ella sea lo más representativo posible de la población a medir. Pero no deja de ser lo que nos queda de la Altagracia, que debe de ser replanteada. Fuera del ámbito de esos números que son no molestosos, pero sí una oportunidad, un reto que tiene la Altagracia, mediante sus autoridades, mejorar la realidad.
que hoy vive. Pausamos, en breve regresamos con más.